Muy buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a continuar con este tema importante que es la gestión de los recursos naturales, continuando con las sesiones previos a esto que desarrollamos temas de desarrollo sostenible, temas que desarrollamos como gestión ambiental, estrategias, principios, pues ese tema no es ajeno a la colaboración, a la implementación de un proceso de gestión ambiental. Entonces, vamos a continuar. Mi nombre es Daisy González, ingeniera ambiental, y pues el día de hoy voy a compartir los conocimientos con ustedes. Vamos a hablar de ciertos aspectos importantes referente al contexto sectorial de lo que corresponde la gestión de los recursos naturales, también sobre los instrumentos de gestión ambiental y la planificación de los recursos naturales. Vamos a hablar de un caso, en este caso una casuística relacionada a un departamento que vendría a ser Ucayali. Vamos a hablar de cómo esta región ha venido implementando ciertos planes y ciertas intervenciones en cuestiones a problemáticas relacionadas al territorio, en cuestiones de recursos naturales, explotación de los recursos naturales. De la misma forma vamos a ver cuáles son los lineamientos, los pasos o los instrumentos a seguir para pues encaminarnos hacia una gestión integrada de los recursos naturales. Bien, vamos a hablar en primera, pues, de todo un contexto de lo que vendría a representar eh, la distribución de los recursos naturales. Hablamos de esta distribución de los recursos naturales, cómo es que se pueda distribuir dentro de una región, dentro de un territorio, y pues en función a una disponibilidad de población, en función a la disponibilidad de recursos naturales. Ahora, en este apartado de la distribución de los recursos naturales hablamos de ciertos aspectos como vendrían a ser las vertientes, por ejemplo. Tenemos las vertientes del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Titicaca. Ahora, este aspecto, por ejemplo, ¿de qué forma interviene en este proceso de la distribución de los recursos naturales? Pues al dividirse el Perú como tal entre estas tres vertientes, por ejemplo, la vertiente del Pacífico tiene mayor disponibilidad, menor disponibilidad de recursos en cuestiones a recursos hídricos, por ejemplo, y tiene mayor cantidad de población. Ahora, correspondiente a la vertiente del Atlántico. Esta tiene mayor disponibilidad de recursos hídricos en este caso, pero tiene menor disponibilidad o menor población que vive, que habita en esta vertiente, todo a lo largo de esta vertiente. Tenemos la vertiente del Titicaca. De alguna forma podríamos mencionar que la vertiente del Titicaca tiene un proceso equilibrado entre la distribución de la población y la distribución de los recursos naturales hídricos, de lo que estamos tratando ahora. Pues este análisis correspondiente a las vertientes, su distribución tanto en recursos y en población, pues nos da a conocer o podemos deducir de esta que de alguna forma la distribución de los recursos naturales de cierta manera y territorios no están estables y no son equitativos. Entonces, en función a ello, también debemos nosotros ver cuán posible o qué ventaja nos brinda a nosotros como personas o como población, sociedad civil, involucrarnos en ciertas vertientes, en ciertos territorios, en función de la disponibilidad de recursos naturales. Se tiene el conocimiento de que la capital, Lima, tiene una distribución de recursos naturales no es apta o no es lo suficientemente capaz de abastecer a toda esta población, dado que la población que alberga la capital es mucho mayor a su capacidad de poder brindar cierto bienestar a esta comunidad como tal. Entonces, esto va a generar pues una distribución, una explotación desmedida de los recursos naturales en esta área, mientras que en la población tropical, que vendría a ser la selva, pues la distribución, en este caso la explotación de los recursos naturales va a ser mínima. De ahí pues vamos a hablar que también en este proceso de la explotación de los recursos naturales va a ingresar a tallar como entes competentes ciertas entidades como el CERNAM, el CERFOR, el
diversos entes competentes que van a estar en cuestiones de fiscalización, en cuestiones de verificar el cumplimiento de las explotaciones, verificar el cumplimiento de las normas legales en función a las empresas explotadoras en estas áreas. Entonces vamos a ver de la política del Perú en cuestiones relacionadas a los recursos naturales. Pues de aquí podemos decir que 1070 especies, tenemos 1070 especies marinos en peces, cuestiones de la vertiente del Pacífico. Entonces, imagínense que la diversidad que contamos nosotros marinas en este territorio, pues va a ser bastante grande. Ahora, nos dicen que el 17.3% del territorio nacional es área natural protegida, lo que quiere decir que gran parte del área nacional peruano está bajo responsabilidad del área competente, que es el CERNAM, que es una institución encargada de velar por su protección, con su conservación de ese tipo de áreas en las distintas regiones, en las distintas provincias, distritos que pueda contener el Perú. Entonces, bajo estos lineamientos que pueda tener estas instituciones, pues se van a generar los cuidados correspondientes y vamos a velar por la protección de especies, tanto en flora y fauna y también en recursos, manifestaciones culturales, tanto tangibles e intangibles. También tenemos el dato que 19.147 especies de flora vasculares tenemos en el Perú y 7.590 son endémicas. Miren, fíjense en los datos, son muy importantes velar por estas estadísticas y que las estadísticas se puedan mantener en el tiempo, que estas estadísticas no lleguen a una situación crítica, sin una situación roja, por así decirlo, de acuerdo a las características, al análisis que pueda realizar la UISN, que es parte del análisis o parte del cuidado que pueda realizar sobre especies amenazadas, sobre especies en peligro de extinción, especies endémicas, banderas, especies que son utilizadas como indicadores para ciertos contaminantes, indicadores de la presencia de especies endémicas. Entonces, miren, fíjense que vamos a ver las estadísticas de cómo ha ido avanzando esta parte de la explotación de los recursos naturales, sus afecciones, tanto positivos y negativos a lo largo del tiempo en el Perú y pues específicamente la casuística que vendría a ser Ucayali. Perú es el tercer país que tiene gran diversidad de aves, que pues va a contar específicamente con 1.858 aves, especies específicamente. Entonces, estas generalmente están albergadas en áreas naturales protegidas. Entonces, de por sí, ya nosotros tenemos la responsabilidad de conservar y proteger estas áreas como parte o como agente que va a estar pues involucrado como población que va a estar involucrado en este proceso de conservación. Fuera de eso, el CERNAM como ente competente tiene la facultad de generar las legislaciones correspondientes en cuanto a la operatividad de una empresa en estas áreas de protección natural como tal, y deben tener los lineamientos correspondientes, deben cumplir con los lineamientos correspondientes para que puedan operar como tal. En muchas de las sesiones anteriores hablamos del proceso de compatibilidad, por ejemplo. Si una empresa quiere operar como tal en un área protegida, básicamente no como tal en un área protegida, sino en su área de amortiguamiento. El área de amortiguamiento es un área de transición entre la ciudad urbana, por así decirlo, o la rural también, dependiendo del espacio donde se encuentre, y el área natural protegida como tal. Es un área que va a ser una transición lenta de cuidado, de protección correspondiente, y es esta área donde generalmente son donde operan las empresas, ya sean empresas mineras, eléctricas, de hidrocarburos, de diferente índole. Para ello, estas empresas deben cumplir con un proceso de compatibilidad. Ellos deben entregar al ente competente, que es el CERNAM, y posterior presentar pues en sus instrumentos de gestión ambiental cuáles van a ser los impactos que van a generar en este territorio, si sus impactos van a ser moderados, van a ser leves, van a ser graves, y en función a la potencialidad del impacto que van a generar en estas áreas, la empresa tiene la responsabilidad y la obligación de presentar
un día si su impacto va a ser leve, un estudio de impacto ambiental semidetallado si su impacto va a ser moderado y un estudio de impacto ambiental detallado si su impacto va a ser potencialmente grave. Entonces, en función a ello es cómo vamos a ir manejando la operatividad de una empresa en ciertas áreas protegidas como tal. Y no solamente a las áreas protegidas, sino también hablamos en este espacio de los espacios originarios o de las comunidades originarias. Se tiene la noción de que en muchas de las ocasiones las empresas como tal, generalmente que están ubicadas comunidades en la Amazonía, no pueden operar en estas áreas comunitarias, en estas áreas originarias. ¿Por qué? Porque ellos están cubiertos por una ley, por una organización que es la ICCP, que como tal va o vela por la protección de las comunidades originarias. Y esta organización, este ente les da como tal la protesta de velar, de cuidar, proteger sus áreas de recursos hídricos, recursos naturales, recursos forestales y de diversa índole. Por lo tanto, son casi imposible de que las empresas puedan trabajar. Pero en esta situación, lo que debería hacer una empresa es trabajar de la mano con su área de responsabilidad o en este caso con su área de relaciones comunitarias. De esta forma es como la empresa, hablando de los diversos sectores, puede llegar a consensuar ciertos beneficios para la comunidad y para la empresa como tal. Entonces, de esta forma ya no ingresa más a tallar. En la sesión anterior, una persona nos preguntaba justamente esta cuestión de que cómo puedo hacer yo siendo gerente de una empresa eh, realizar ciertas negociaciones con estos pueblos originarios si ellos tienen cláusulas, tienen leyes que los protege y no nos dan la capacidad del uso de sus recursos como tal. Entonces, la idea es netamente hacer unas negociaciones mediante claramente sus personales de relaciones comunitarias con las mismas poblaciones, más no entrándonos en lo que vendría a ser las leyes o todo el marco legal. Entonces, de esta forma estaríamos trabajando, operando en estas áreas. Y pues de alguna manera podríamos incidir en el desarrollo comunitario de estos pueblos, claramente incidiendo en el tema de su conservación, desarrollo urbano, etcétera. De la misma forma, el Perú como tal es el segundo país en mayor extensión de bosques amazónicos. Dentro de lo que vendría a ser América Latina o Sudamérica, pues también se encuentra Brasil, por ejemplo, que compartimos cierta área de la Amazonía como tal y pues nos consideramos como el segundo país que tiene mayor extensión de bosques amazónicos, lo cual también nos posiciona en un país que tiene gran diversidad cultural, gran diversidad de especies en flora y fauna, y de la misma forma somos un país que alberga casi 30.000 indígenas y 51 grupos étnicos en la Amazonía peruana. Fuera de eso, contamos con ciertas cantidades de especies en cuestiones de invertebrados, vertebrados, peces continentales. Entonces, de esta forma es como el Perú se considera uno de los más megadiversos en cuestiones de recursos naturales tangibles, intangibles. Esta forma, pues, también es un precursor o podríamos decir un país de primera en cuestiones de exportación de materia prima. Bien, también hablamos de respecto a la política general del gobierno al 2021. Hablamos del crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Hablamos del desarrollo social que pueda generar estos recursos naturales como tal, de qué forma puedan incidir en el bienestar de la población, en el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, porque gracias a los recursos naturales es como la población o es como el gobierno tiene la capacidad de generar un ingreso, un PBI como tal, de la explotación y la exportación de estos materiales, de estas materias primas. De la misma forma, de qué manera la descentralización de ciertos entes, de ciertos agentes, oficinas descentralizadas en cuestiones de conservación y también permisos de la explotación de los recursos naturales pueda ser efectiva para que se pueda hacer un buen desarrollo, una buena productividad en cuanto a estos mismos. Hablamos también de la integridad, lucha contra la corrupción,
relacionados a la explotación de estos recursos naturales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el año 2021, 2022 y también 2023 se ha tenido la problemática de la nueva legislación en este caso, de la ley forestal, de que el gobierno como tal ha propuesto una ley donde se tenga una deforestación masiva en la Amazonía peruana. Entonces, esto como tal, claramente sí beneficia como al ingreso del PBI nacional, sin embargo, afecta desmesuradamente a la conservación y protección de los recursos naturales dentro de la Amazonía. Entonces, la política debe estar conforme al desarrollo sostenible, debe estar ligada a esto y por lo tanto, pues generar una integridad entre el desarrollo sostenible, entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, generando así un desarrollo sostenible como tal. ¿Me confirma si me pueden escuchar, por favor? Sí, señorita, se escucha. Buenas Ok, tardes. perfecto. Muchas gracias. Bien, hablamos de la modernización de la gestión pública. En este apartado hablamos de qué forma los gobiernos como tal, la gestión pública o como tal, puede incidir dentro de la gestión de los recursos naturales y vamos a trabajar bajo 5 pilares importantes dentro de los 3 niveles de gobierno. Es necesario para que se pueda generar una buena gestión de los recursos naturales que el Estado sea abierto, sea inclusivo, sea eficiente, unitario y descentralizado. Y lo más importante, debe estar todas sus políticas, parlamentos, en este caso las leyes que pueda generar, deben estar orientados a la ciudadanía, a su bienestar. Y su bienestar está ligado al uso eficiente de los recursos naturales, a la conservación de los recursos naturales, del medio ambiente en su conjunto. Entonces, el primer pilar que trabaja la gestión pública en cuestiones de conservación y uso eficiente de los recursos naturales, pues es el alineamiento de las políticas públicas, los planes estratégicos y los operativos deben ser concordantes al uso eficiente, al aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. De la misma forma, los presupuestos y los resultados, la gestión por procesos, la simplificación administrativa y las organizaciones institucionales que deben estar ligados a la buena reforma de esta explotación de los recursos naturales. De la misma forma, el pilar debe estar regido al servicio a la ciudadanía, esto en función a los sistemas de información, al seguimiento que puedan realizarse, a los monitoreos, a las evaluaciones, a la gestión continua dentro del proceso institucional, interinstitucional en este caso, dado que pues van a trabajar de la mano instituciones públicas, instituciones privadas, la sociedad civil como tal. Entonces, la articulación de estas instituciones van a generar un gobierno más abierto, un gobierno también en esta parte debe ser un gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque de esta forma es como la información va a girar en torno a toda la sociedad civil y pues vamos a tener conocimiento de cuáles son estos procesos, estos planes, estas estrategias operacionales, técnicos, en función a lo que vendría a ser la conservación de los recursos naturales. ¿Cuáles son las prioridades ambientales en las que más se trabaja actualmente? Trabajamos por 2 pilares, por 2 prioridades, que es Perú natural y Perú limpio. Actualmente el gobierno está trabajando justamente por estos 2 ítems, Perú natural, Perú limpio y Perú inclusivo. ¿Qué quiere decir con este apartado de Perú natural? Pues mediante esta línea, esta prioridad ambiental, lo que se quiere trabajar es en la puesta en valor del capital natural y el cambio climático. ¿De qué forma? Justamente mencionaba previamente de que el Perú como tal es un país
que genera exportación de gran cantidad de materia prima. Por lo tanto, pues esta podría ser considerada como un capital natural del Perú. Sin embargo, ha sido o está siendo afectado esta parte de la productividad de los recursos naturales por el cambio climático. Entonces, este es una causa, una consecuencia directamente proporcional. Trabajar en una significa esto, aprovechar o tener una mayor productividad en lo otro. La puesta a valor de nuestro capital natural es muy importante porque de esta forma vamos a generar un valor agregado, un valor que va a incidir dentro de los ingresos de la nación como tal. Vamos también de la misma forma a trabajar en el fortalecimiento de la protección y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Hablábamos hace un momento que el Perú como tal es un país que tiene o es megadiverso en cuestiones de flora, fauna, en recursos naturales, tangibles, intangibles, recursos paisajísticos. Entonces, de esta forma es como el aprovechamiento sostenible pues va a generar un fortalecimiento como tal dentro de la puesta en marcha de todo el círculo económico que va a generarse de la gestión sostenible de los recursos ecosistémicos marinos y costeros de la misma forma. Gracias a estos recursos ecosistémicos marinos es como o es la principal actividad económica de la costa, por ejemplo. En función a esta actividad, a este aprovechamiento, explotación de estos recursos, se genera o se pone en marcha este círculo económico de la costa peruana, que pues abarca en este caso Tumbes, la capital, Barca, los diferentes regiones que van a estar a lo largo de este litoral. De la misma forma, trabajamos en el ente del Perú Limpio. Hablamos de los sistemas de gestión de residuos sólidos, de qué forma las municipalidades distritales y las provinciales, de la misma forma las regionales, tienen las obligaciones de presentar sus planes integrales de gestión de residuos sólidos. Actualmente se ha generado, se ha hablado de un nuevo decreto supremo que es la 001-2025, nos habla de las modificaciones que se generan en torno a la gestión integral de los residuos sólidos, de qué forma la aplicabilidad de los instrumentos de gestión ambiental son importantes en esta parte de la gestión de los residuos sólidos, en el tema de la disposición general o de la exposición final de estos residuos de las empresas, tanto residuos municipales, no municipales, residuos peligrosos. Justamente tenemos un caso, por ejemplo, de que los hospitales por lo general tienen la obligación de trabajar netamente en los residuos peligrosos, dado que los hospitales pues albergan diferentes salas donde se pueda tratar ciertas enfermedades como virus, enfermedades de transmisión, enfermedades más apacibles. Entonces, de esa forma es como los materiales utilizados dentro de estas instalaciones deben generarse o deben disponerse de manera adecuada. Existe una empresa como tal, las empresas operadoras de residuos sólidos, que se encargan de residuos peligrosos en este caso, que se encargan de la disposición final. Generalmente los hospitales tienen un convenio directo con ciertas empresas para que puedan hacer su disposición y estas mediante una pasantía general que se realizó en una de estas ocasiones, se nos especificó en las cuales las empresas que van a generar o que van a realizar su disposición general, disposición final de estos residuos sólidos, por lo menos tienen que estar trabajando en un periodo de 3 meses de acumulación de estos residuos peligrosos. Más tiempo no pueden pasar. Pero ¿qué pasa? Generalmente estas empresas operadoras de residuos sólidos peligrosos, por lo general trabajan en conjunto con ciertos apegos, aquellos que trasladan los materiales o los residuos no peligrosos. Entonces, en concordancia con esto es cómo van a trabajar la disposición a ciertos lugares, convenios con ciertos rellenos sanitarios, incluso hay ciertas empresas, tanto en construcción, que tienen un convenio directo
con las municipalidades distritales o las provinciales del mismo sector donde trabajan o en el mismo área donde están laborando, para que puedan hacer la disposición final de sus residuos sólidos en los rellenos que estos como tal dentro de su jurisdicción manejan. Entonces es así como llegamos a la disposición como tal. De la misma forma hablamos de la consolidación y evaluación del impacto ambiental y la fiscalización ambiental. Para que se pueda generar un Perú limpio, claramente debemos realizar un trabajo articulado entre empresas privadas, empresas públicas y como tal la sociedad civil. De esta forma, las empresas, tanto privadas y públicas, tienen la obligación de presentar sus estudios de impacto ambiental. Las entidades como los distritos, las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales, tienen la obligación de presentar sus PIGARs, que son los planes integrales de gestión de residuos sólidos. Las entidades fiscalizadoras como el OEFA tiene la función de fiscalizar la buena disposición, todo el proceso que comprende la generación de los residuos sólidos como tal, el proceso de recolección, el proceso de transporte. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Transporte es quien se encarga de disponer cuáles son las rutas que debe seguir un carro recolector en cuestiones a recolección de residuos sólidos. Entonces, todos estos entes competentes, estas áreas descentralizadas como tal, van a generar o van a trabajar de manera articulada para generar o para consolidar todo este aspecto de la fiscalización y que se pueda generar un impacto negativo reducido o reducir en este caso las brechas que existen actualmente en función a la generación de los residuos sólidos. De la misma forma, hablamos de las líneas de acción en función a las prioridades ambientales. Aquí vamos a trabajar de la mano con la Dirección General de Estrategias de los Recursos Naturales, cuáles son las líneas de acción o cuáles son las prioridades referentes a ciertos aspectos, por ejemplo, la conservación de los ecosistemas. ¿En qué líneas de acción o cuál es la prioridad respecto a esta línea? En primera instancia, esta está considerada como uno. ¿Por qué uno? Porque está o va a estar ligada a la puesta en valor de nuestro capital natural. Mira que estos dos van a estar eh, uno relacionado con el otro. Aquí tenemos dos entes como tal, Perú Natural, Perú Limpio, y aquí tenemos las líneas de acción en función a estas líneas de acción. Tenemos Perú Natural. La conservación de los ecosistemas va a corresponder a la puesta en marcha de nuestro capital natural, porque de la misma forma como nosotros conservamos los ecosistemas marinos, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas que va a comprender las especies de flora y fauna, pues vamos a incidir dentro del incremento de nuestro valor capital natural. También vamos a incidir en el cambio climático, pero en este caso vamos a incidir de manera positiva. Hablemos de la mitigación al cambio climático. Esta va a estar considerado dentro de la misma forma de la puesta en valor de nuestro capital natural, porque con las acciones como tal para la mitigación del cambio climático, ya sea en la transición hacia el uso de energías más limpias, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, vamos a generar, vamos a encaminarnos hacia una transición al uso de energía más limpia, en este caso de la implementación de los planes integrales de gestión de los residuos sólidos, también incide dentro del cambio climático, porque de esta forma y gracias a la fermentación en el tiempo que se producen los residuos sólidos, pues también se emiten gases de efecto invernadero como es el metano gracias a la fermentación. Pero si nosotros realizamos una buena gestión de estos residuos, pues vamos a incidir positivamente en la mitigación al cambio climático. Ahora, la adaptación al cambio climático de la misma forma, tenemos que generar planes de emergencia, planes de contingencia, post a un evento de cambio climático, antes a un evento de cambio climático, y de esa forma vamos a fortalecer nuestro capital natural, vamos a incidir en la gestión integral también de los residuos sólidos, claramente. Ahora, el ítem D, que es el manejo integrado de zonas marino-costeras,
este apartado incide claramente en la gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros y de qué forma pues el manejo integrado de estas zonas incide positivamente también en la conservación de ecosistemas, pues gracias a esto lo que se quiere con la adaptación o con poner en acción este manejo integrado es generar que las industrias tengan un menor aprovechamientos o tengan un aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales. Gracias a que la mayoría de las empresas marino-costeras como tal están ubicados sobre el litoral, pero bueno, es que generan grandes contaminaciones, grandes vertimientos de residuos o de efluentes que generan dentro de sus operaciones y estos son emitidas a los océanos, al mar. Entonces, con un manejo integrado de estas zonas marino-costeras, vamos a incidir positivamente en la conservación y la protección de los ecosistemas. Monitoreo y evaluación de los recursos naturales. Pues de la misma forma, cuando nosotros realizamos el monitoreo correspondiente a la calidad del agua, la calidad del aire, a la evaluación de los recursos naturales, claramente, vamos a incidir en en el valor de nuestro capital natural. La infraestructura natural merece de la misma forma infraestructura natural, crecimiento verde. Entonces, este aspecto de los ítems en los cuales estamos trabajando, incluso como Estado, dentro del Perú natural, Perú limpio y Perú inclusivo, pues trabajamos bajo lineamientos importantes, porque de esta forma es como el Perú pues tiene mayor incidencia dentro de una transición hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta líneas como la diversidad biológica, el cambio climático, el ordenamiento territorial, la economía y financiamiento. Cabe resaltar que actualmente el tema del cambio climático está pasando fronteras debido a los impactos que está generando en los diversos sectores, en diversas áreas, en diversos países y a los impactos negativos trascendentales que está generando esto. Y gracias a los impactos trascendentales que está generando, pues también está cobrando importancia y de esta forma se están tomando líneas en acción, estrategias para su mitigación, adaptaciones frente a estos impactos, frente a estos eventos del cambio climático. Claro ejemplo es lo ocurrido hace poco, por ejemplo, en California, un incendio, inundaciones que ha sufrido esto México. Entonces, son los diferentes impactos negativos que estamos viviendo actualmente y pues debemos frente a ello presentar planes de contingencia, planes de adaptación, estrategias frente a la mitigación y de esa forma pues velar por el valor de nuestro capital natural. Funciones de la Dirección General de Estrategia de los Recursos Naturales. ¿Cuáles son las funciones como tal de esta Dirección General? Uno es elaborar instrumentos de planificación para la gestión integrada de los recursos naturales. Manejar, monitorear y promover la implementación de las estrategias nacionales, elaborar lineamientos para la planificación regional de los recursos naturales, participar en la formulación de normas en materias de los recursos naturales, asistencia técnica a los gobiernos regionales, claramente a los tres ejes de gobierno, los gobiernos nacionales, regionales y locales. Debemos generar esto en formulación e implementación de instrumentos de planificación. Mira que en este apartado vamos a darnos cuenta cuán importante es la gestión de los recursos naturales y cuán importante es la valoración que le podamos dar a estos recursos naturales. Em, si, bueno, más adelante vamos a ver un caso, por ahora todavía lo vamos a dejar dentro de esto. Vamos a continuar con los instrumentos de gestión y planificación de los recursos naturales en el territorio. Hablemos del marco normativo de la gestión de los recursos naturales. Marco normativo constitucional. Dentro de la Constitución vamos a hablar netamente del artículo 67, del artículo 68 y del artículo 69, en los cuales vamos a hablar netamente de ciertos aspectos como, por ejemplo, el Estado determina la política nacional del ambiente.
hemos hablado muchísimo de la política nacional del ambiente en estos días y pues por ahí, por ahí ya espero podamos conocer netamente a qué se refiere cuando hablamos de política nacional del ambiente, cuáles son los entes competentes dentro de esta política nacional, cuáles son los ejes necesarios de cumplimiento para encaminarnos a la política nacional del ambiente que se plantea en la Constitución. Y pues nos dice que este artículo 67 mediante la Política Nacional del Ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. De la misma forma, el artículo 68 nos habla de que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas como tal. El artículo 69, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Aquí tenemos ciertos acuerdos internacionales como la Convención del Río de Janeiro, la Convención de París, la diversidad biológica, cambio climático, desertificación y sequía, CITES, Ramsar, entre otros. En esta parte creo que ya hablamos en una sesión anterior de ciertos acuerdos. También hablamos de la Convención de París, hablamos de la Convención de Río de Janeiro, claramente. También hablamos de esta parte de Ramsar, que es una organización que está netamente encargada o vela por la protección de los humedales, porque los humedales como tal, los bofedales como tal, son consideradas áreas de conservación, en este caso ecosistemas frágiles. Al ser ecosistemas frágiles, son considerados potenciales dentro de su incidencia o influencia, en este caso, del cambio climático, pero también están, que estos a su vez están propensos a sufrir ciertos daños y posterior, pues, tener un impacto negativo como tal. Ramsar está ubicado en los distintos bofedales, en los distintos humedales que existen alrededor del Perú, también fuera a nivel internacional claramente, y tiene el objetivo de conservar estas áreas frágiles. ¿Por qué? Como tal, los humedales tienen o son considerados como áreas frágiles. Naturalmente, los bofedales tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de CO2 y como tal, los CO2 son considerados como gases de efecto invernadero, el CO2, al igual que el metano. Entonces, al ser los humedales uno de estos espacios naturales capaces de absorber estos CO2, estos dióxido de carbono, pues va a incidir positivamente en la acumulación progresiva en la atmósfera de este gas de efecto invernadero y como tal tiene un efecto positivo sobre el cambio climático. De ahí, bueno, básicamente es una de las partes más interesantes de lo que vendría a ser esta área frágil que son los humedales. Hablamos de la normativa, del marco normativo general y vinculante a los recursos naturales, de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que es la 26821, de la misma forma de la Ley General del Ambiente, la 28611, del Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de la 28245, de la misma forma del decreto legislativo que aprueba la ley de creación de organizaciones y funciones del MINA, que es el decreto legislativo el número 1013. De la misma forma vamos a hablar de ciertos elementos naturales del marco normativo en función a estas. Vamos a hablar primero del agua. Lo que corresponde al agua, hablamos primero de la ley, la 29338, de ley de los recursos naturales, pues que va a regir básicamente la gestión de toda la gestión del agua, en función a la adaptabilidad, el uso responsable de las cuencas, de la división de las áreas de influencia, de qué forma esas están categorizadas, por ejemplo, en qué categoría pertenece tal cuenca, tal intercuenca, y de esa forma pues vamos a determinar inclusive cuáles son
las áreas de influencia del ala Huallaga, del ala Mantaro, del ala Prené, de los diversos alas descentralizados como ejes descentralizados o como oficinas descentralizadas que vendría a ser del ANA. Primero el ANA está que es como la Autoridad Nacional del Agua, progresivo a ello o bueno, algo más pequeño, más descentralizado de lana vendría a ser la AAA, que vendría a ser las áreas áreas administrativas del agua, por ejemplo, en este caso. Autoridad Administrativa del Agua, perdón, y de la misma forma el ALA, que vendría a ser las autoridades locales del agua. Las autoridades locales del agua son los que se hacen cargo de alguna forma un tanto más descentralizado, más regional, y pues de esta forma es como van gestionando el uso sostenible de estos recursos, la distribución sostenible de estos recursos hídricos. De la misma forma, quienes van a velar por la gestión, la fiscalización del uso de los permisos, de las certificaciones que puede otorgar como el ANA a ciertos proyectos mineros, a ciertos proyectos pesqueros, de electricidad, básicamente estos de centros, centros hidroeléctricos, por ejemplo, y pues de la misma forma a los procesos de riego en ciertas áreas agrícolas, en todo el área centro, por ejemplo, del Perú, área centro que están consideradas pues en esta Huancavelica, está considerado Pasco, Huánuco, Huancayo, dentro de toda la zona centro del Perú, el proceso de riego dentro de estas áreas en los cultivos de gran extensión, cultivos a gran escala, cultivos netamente familiares, y pues de esta forma es como va a regular. Tenemos el decreto legislativo el 994, la promoción de la inversión privada en proyectos de irrigación, la ley 30.160 que nos habla del aumento de riego en la tierra. De la misma forma hablamos de las áreas naturales de los bosques, pesca y acuicultura. En este apartado hablamos de la ley de la 26.834, de la ley de conservación de las áreas naturales, de la misma forma de la ley 29.763, de la ley forestal y fauna silvestre, de la 25.977, ley de pesca, del decreto legislativo la 11.95 de acuicultura, de la ley número 30 en 215 de la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Hablamos del decreto legislativo un poquito más a detalle del 1195 de acuicultura. En este apartado es necesario ver en qué proceso o cuál es el procedimiento específico en función de acuicultura, cuál es el procedimiento que van a implementar dentro de un área correspondiente. Si va a ser, por ejemplo, jaulas dentro de un lago, por ejemplo, que va a corresponder, y quienes le va a dar el permiso para que pueda hacer uso de este lago, que va a ser el ANA claramente. El ANA es quien les brinda las coordenadas necesarias, el permiso necesario para el uso, que corresponde en cuestiones de acuicultura 10 años. Posterior, claramente se puede realizar una nueva reasignación de permiso por un periodo de 10 años nuevamente, pero con lo que corresponde un primer permiso es de 10 años correspondiente a una acuicultura que vendría a ser AREL o en este caso AMIPE. Ahora, para que tenga un funcionamiento como tal, la acuicultura, el ANA les brinda un punto o coordenadas, 4 puntos de coordenadas necesarias donde se va a ubicar sus jaulas, dependiendo la extensión de la jaula, la cantidad de jaulas que van a utilizar, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de la cantidad de truchas, peces, de diferente. De ellos va a depender qué tipo de peces van a criar dentro de este proceso, esta actividad de la agricultura. De la misma forma, como tal, ellos tienen que estar o tienen que cumplir ciertos aspectos importantes, como es el tema, por ejemplo, de la construcción de un muelle. Es necesario que para que puedan realizar esta actividad de acuicultura, los pesqueros como tal deben realizar la construcción como tal
de un muelle que corresponde con las medidas necesarias que les pide el ANA como tal. Les puede medir de 10 metros por 3, de 5 metros, de 8 metros, dependiendo de la extensión de la laguna, del lago donde están ubicados. De la misma forma, ellos tienen la obligación de construir un espacio de área de residuos sólidos, donde pues van a poder disponer de los residuos sólidos que generen, tanto de los envases de las comidas, de los residuos, de muchos otros dentro de este espacio. Para la misma situación, para la ubicación de los muelles y para la ubicación de esta parte auxiliar de los residuos sólidos, las personas naturales o jurídicas como tal que van a ser dueños de este proyecto no tienen la obligación de decidir en qué parte o por conveniencia lo pueden realizar la ubicación de estas áreas auxiliares. Como tal, el ANA les da de la misma forma, al igual que de las coordenadas dentro del lago donde se va a ubicar su área o sus jaulas como tal, claramente van a estar señalizados con boyas. Lo que va a hacer es darle puntos a la orilla y puntos fuera del lago para que puedan realizar sus áreas auxiliares. Uno al muelle y lo otro el área de la gestión de los residuos sólidos. Entonces, de esta forma es como va a irse manejando en esta parte de, de la implementación o de los inicios en operatividad de un proyecto de acuicultura, en este caso correspondiente a un AREL, que es un pequeño proyecto de acuicultura, o una MIPE, que es un mediano claramente, pero en estos dos lo que va a corresponder es, por ejemplo, en AREL solamente estos proyectos se entregan un día una declaración de impacto ambiental porque generalmente su producción es relativamente menos, básicamente en cuestiones de 3 toneladas o incluso menos. Entonces, solamente presentan un día porque su impacto como tal, el impacto que van a generar va a ser relativamente leve. Sin embargo, cuando ya es una MIPE, que es un proyecto mediano, también la capacidad de producción va a ser mayor a los 3.000 toneladas. Lo que van a generar o lo que van a presentar ellos como tal es un estudio de impacto ambiental semi detallado. Esto tiene que presentar a la entidad competente, que generalmente está bajo la dirección de los gobiernos regionales, pero con su ente competente, que es la Dirección Regional de Produce. Bien, hablamos del cambio climático y la gestión de riesgo de desastres naturales. Ley 29664 nos habla de la gestión de riesgo de desastres, la ley 30754 del cambio climático. Más adelante, en una sesión posterior, vamos a hablar netamente de lo que comprende la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, como que por ahí vamos a dar solamente datos generales de esto, y pues en la próxima sesión que también me gustaría que puedan ser partícipes, vamos a estar hablando netamente, vamos a profundizar en este aspecto del cambio climático, la gestión, las propuestas, las estrategias para la mitigación, para la adaptación de todo este proceso del cambio climático. Hablamos del decreto legislativo, el de 1354, de que modifica la ley número 3556 de las disposiciones de carácter extraordinario, y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción de los cambios de la biodiversidad y recursos genéticos. De la misma forma, hablamos de la ley 26839, la diversidad biológica, de la ley 27262 de las semillas, de la 29196 de la agricultura orgánica y ecológica. Mira que en este apartado vamos a incidir un poquito más de la agricultura orgánica y ecológica, y hablamos de un proceso de transición de una agricultura horizontal a una agricultura vertical. Creo que este proyecto ha sido planteado hace algunos años, pero resulta interesante este proceso de implementación. Claramente que dentro de sus inicios va a generar cierto malestar dentro de los agricultores debido a los procedimientos, debido a la extensión que se pueda generar, que se pueda producir en este proceso o en esta transición de la agricultura vertical. Pero mira que
Es un aspecto, una solución, una estrategia que se pueda estar brindando a largo plazo, dado que la agricultura ya no va a ser de manera horizontal, ya no vamos a abarcar de manera horizontal en ciertas hectáreas, 30, 40 hectáreas, sino vamos a abarcar para arriba. Vamos a generar construcciones, acondicionamientos, infraestructura necesaria, vamos adecuada para que se pueda generar una agricultura orgánica, una agricultura vertical, la creación o el cultivo de lechugas, zanahorias, básicamente todo correspondiente a hortalizas. Creo que vendría bien iniciar con este proceso de la agricultura vertical, y muchos de ciertas empresas que tengan que ver con este proceso de la producción de alimentos orgánicos, creo que ya están en esta línea de transición hacia una agricultura vertical, y creo que deberíamos ponernos en marcha como tal, claramente bajo el cambio de ciertos lineamientos que se va a realizar progresivamente en el tiempo. Plantas medicinales, que va a estar regido por la ley la 27300, el conocimiento colectivo por la ley 27811, y pues el decreto supremo la 003 del 2009 del MINA, que nos habla netamente de los recursos genéticos. Vamos a hablar de la minería y energía. Hablamos del decreto supremo la 014 de 92 de energía y minas, de la minería, de la ley 25844 de electricidad, y de la misma forma, pues no, hablamos de los recursos de hidrocarburos, geotérmicos, biocombustibles. De la misma forma, vamos a abarcar este apartado más adelante con aspectos y casuísticas mucho más importantes. Entonces, vamos a dar aspectos generales de este aspecto de la minería y energía, calidad ambiental y residuos sólidos. De la misma forma, aquí hablamos de calidad ambiental, hablamos de límites máximos permisibles, LMPs, hablamos de ECAS, estándares de calidad ambiental. Esto bajo el decreto supremo la 003 del 2007 del PCM, y de qué forma estos se puedan evaluar, se puedan monitorear mediante las estaciones totales, por ejemplo, en esta parte de los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental en cuestiones de aire y agua, por ejemplo. Tenemos estaciones en los diversos lugares. En Huancayo está ubicado, por ejemplo, el IGP, que es el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, esta área es donde nosotros como tal recolectamos información de los diversos movimientos en tiempo real de los contaminantes que se puede generar. Inclusive en esta área lo que se hace es el estudio, la evaluación del constante movimiento de las placas tectónicas, de la misma forma de los movimientos, de las estadísticas, de las predicciones que se pueden realizar frente a desastres como los sismos, por ejemplo. Entonces, los monitoreos como tal van a estar relacionados unas que otras. Instituciones como el IGP, como ya mencionado, se van a hacer cargo de esta parte del cambio climático, como influencia en esta parte de la incidencia en sismos, de inundaciones, del cambio de las placas tectónicas. De esa forma nos van a hablar, pero nosotros vamos a hablar, y en esta parte de la calidad ambiental netamente nos vamos a ubicar en límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental que vamos a monitorear, o vamos a hacer el ejemplo en este caso del monitoreo de aire. El monitoreo de aire puede hacerse o mediante dos formas, que son mediante estaciones totales en tiempo real y mediante estaciones totales, en este caso automáticas, pero acumulativas, con información acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener estaciones totales en tiempo real donde van a funcionar netamente o en sincronización con un software, que pues podemos ingresar nosotros a un software que como tal está ligado a la estación total, y vamos a ver en tiempo real cada minuto, cada segundo, cuán cambiante está en este caso el contaminante que estamos evaluando, el contaminante que estamos monitoreando. Cuando se trata de aire, por ejemplo, hacemos o realizamos, colocamos una estación total dentro de un área potencial para poder monitorear como tal, teniendo en cuenta ciertos protocolos como la distancia netamente al lugar de contaminante, los obstáculos, los ruidos donde se pueden ubicar, el,
el grado, la temperatura, por ejemplo, las estaciones como tal de esta parte de estaciones en tiempo real, que se registran en tiempo real, deben estar ubicados en una temperatura de 30 a 40 grados por lo menos, el ambiente donde va a estar ubicado esta máquina. Entonces, existe un ambiente donde va a realizarse o va a ponerse este equipo como tal, generando este ambiente de 30 a 40 grados para que se pueda generar un buen monitoreo y para que se le pueda dar como tal las condiciones y se pueda tener datos veraces. Entonces, de esta forma es como se realiza uno de los monitoreos en tiempo real. Lo otro, que son con datos acumulativos, es casi lo mismo, pero en este caso los datos ya no lo podemos ver en tiempo real, sino que estos son sí registrados en tiempo real, pero son almacenados en este caso, en un hardware que posterior pues lo podemos descargar en nuestra laptop, en una USB, en diferentes máquinas donde nos pueda visualizarlo dentro de nuestro celular, podemos descargarlo y ahí es donde recién vamos a poder visualizar los días que ha sido monitoreado. Claramente todos los días es monitoreado, los datos que ha sido monitoreado cada día, pero como ya mencionaba, estos datos van a ser acumulativos. Bueno, día tras día, más no lo podemos ver a cada día, todos los días. Si quiero ver a cada día, pues claramente voy a tener que dirigirme hacia la estación total. En este caso voy a tener que descargar los datos todos los días, los registros que tengo de todo el día. Pero esta es la diferencia justamente de una estación con datos acumulativos y una estación con datos en tiempo real, que yo mediante un software puedo ver cuál es el cambio que puede generarse dentro de estas estaciones, el contaminante, si es mayor y menor, mayor o menor, en qué horario, en qué minuto, en qué segundo hubo un cambio drástico o ha superado los límites máximos permisibles o está en todo el tiempo dentro de los límites máximos permisibles, por ejemplo, cuando supervisamos en este caso los PM10 o los PM2.5, que son las materia particulada. Entonces, de esta forma es como vamos a verificar el tema de los secas y los límites máximos permisibles del ambiente. Hablamos de del decreto legislativo la 278 que va a regir todos los procedimientos, los planes, las gestiones de los residuos sólidos, de la 28804 de la emergencia ambiental y de la 26842 que vendría a corresponder a salud. Del territorio, hablamos de las comunidades campesinas que están regidas por la 24656, de las comunidades nativas. Justamente hablábamos hace un momento de la parte de que una ley pueda ellos pueden estar sujetos o pueden estar protegidos bajo ciertas leyes, justamente como esta ley de las comunidades nativas, que es la 22175, donde por lo general a las comunidades nativas u originarias se les da la potestad del cuidado como tal de sus recursos hídricos, de recursos forestales. Entonces, de alguna forma, esta parte de las leyes correspondientes a las comunidades limita la operatividad como tal de una empresa en estas áreas. Pero por ende, pues ya por ahí hablamos de ciertas soluciones de cómo podemos empezar para que esta transición, este proceso se dé en conformidad a estos pueblos originarios. Bien, hablamos de la gestión integrada de recursos en el marco normativo. De la misma forma, hablamos de la ley del agua, de la ley de la diversidad biológica, del MINAM, de la creación del MINAM, que es bajo la ley orgánica de la 1013, del cambio climático, de la Ley General del Ambiente, de la Política Nacional del Ambiente y como tal, pues vimos aquí un poco más de todo el marco normativo, lo que rige la gestión de los recursos naturales y aquí vemos un poco más organizado de cómo esta va a implementar o va a incidir dentro de la gestión integrada de estos recursos naturales. ¿De qué forma ingresan a ingresan a influenciar los instrumentos de gestión ambiental dentro de la explotación como tal de los recursos naturales? Eh, Inicialmente hablábamos nuevamente de la Política Nacional del Ambiente. La Política Nacional del Ambiente es aquellos instrumentos, planes, estrategias que se realiza como tal para el cumplimiento de la protección del medio ambiente.
para nosotros realizar o como tal cumplir una política nacional ambiental, debemos regirnos a una gestión ambiental. Pero la gestión ambiental está ligada a los instrumentos de gestión. Entonces, primero nosotros debemos incidir en el cumplimiento de los IGA a los administrados para generar o para llegar hacia una gestión ambiental y por lo tanto una política ambiental que va a estar ligada claramente al artículo 2 y inciso 22 de la Constitución Política del Perú, que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para el buen desarrollo de sus actividades, para el buen desarrollo de este mismo. Ahora, los sistemas, en este caso los instrumentos para la gestión de los recursos ambientales o la política nacional del ambiente va a estar trabajando de la mano con los sistemas funcionales de los recursos naturales. En este caso está en el SINAFOR, el SINAMPE, el SINIA, el Servicio Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Entonces, cada uno de estos entes competentes de los recursos hídricos va a velar por el cuidado, por los permisos, por las autorizaciones de los recursos hídricos, la distribución, básicamente todo este proceso de los ECAs, de los límites máximos permisibles, quiénes son los entes fiscalizadores cuando exista contaminación, los entes evaluadores, las autoridades operativas como tal. El ANA, por ejemplo, no es en este caso un ente fiscalizador, más bien es considerado como un ente operativo. Entonces, como tal, también está dentro de este último ítem que es el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Del CINIA, del Sistema Nacional de Información Ambiental, del SINAMPE, del SINAFOR, de la misma forma que, bueno, el segundo que son de las áreas naturales y lo otro que son de las áreas forestales. Entonces, cada uno de estas autoridades competentes, pues van a tener que gestionar el uso, la implementación correcta de los instrumentos vinculados a la gestión de los recursos naturales a los administrados. Debemos generar planes, programas en función a las estrategias o en este caso a los estudios estratégicos del ambiente. Vamos a tener que generar los planes de contingencia, los planes de emergencia, vamos a generar los planas, los instrumentos financieros, el MARCE, el PIB. Es necesario la generación de información ambiental, el ordenamiento territorial ambiental, los sistemas de gestión ambiental regional, locales, los instrumentos de participación ciudadana. Ya les venía comentando en previas sesiones de que el tema de la participación ciudadana es fundamental, porque en este caso, un agente interesado dentro del proceso de operación de una empresa, para el proceso de gestión de recursos naturales eficiente que pueda haber dentro de sus áreas de influencia directa, porque ellos son los principales afectados o los principales afectantes en este caso para que se pueda dar el uso eficiente, la explotación eficiente de los recursos naturales. Bien, hablamos de los instrumentos financieros y económicos del sector ambiental. Cuencas del Pacífico, cuencas del Atlántico. Ya hablábamos bueno, al inicio básicamente, de cómo va funcionando este aspecto de las vertientes. Claramente aquí nos habla de cuenca del Pacífico y cuenca del Atlántico, pero como tal nosotros la conocemos como vertientes del Pacífico y vertiente del Atlántico. Pero hay una más claramente que es la vertiente del Titicaca. Pero son estas dos las que tienen mayor importancia debido al porcentaje de disponibilidad tanto de recursos y población que tienen, uno respecto del otro. Cuencas del Pacífico, tenemos las medidas de adaptación al cambio climático. El merece que tiene cierta relación con lo financiero, los instrumentos financieros, los bionegocios, las intervenciones de otros sectores, el manejo integrado de zonas costeras. En cuestiones de la cuenca del Atlántico, vamos a hablar de la misma forma, de las medidas de adaptación al cambio climático, del merece, de la REDS, de las intervenciones de otros sectores, de los bionegocios y pues de cómo estos van funcionando uno tras otro y cuál va a ser su incidencia en esta parte de la gestión de los recursos naturales.
hay muchos aspectos aquí que van a influenciar de qué forma, pues, las medidas de adaptación al cambio climático aplicadas o adaptadas en esta parte de la población de la cuenca del Pacífico, lo que va a corresponder a Lima, eh, toda la, toda la parte de cercanos a a esta región. De la misma forma, las cuencas del Atlántico, la Amazonía, en este caso Loreto, son los principales lugares donde se da esta parte de las medidas de adaptación, de las medidas financieras, de los negocios que puede existir en ambos, cómo va a afectar directa o indirectamente en la buena gestión de los recursos naturales y cuál va a ser su incidencia en estos, como ya mencionaba inicialmente, de qué forma nosotros podemos incidir positivamente en la cuenca del Pacífico, en la vertiente del Pacífico, si tenemos mayor cantidad de población a las cuales generar un bienestar positivo. Porque ya mencionaba, en la cuenca o en la vertiente del Pacífico no existe suficientes recursos naturales para generar un grado superior de bienestar a la población que vive en estas áreas. No existe. Por lo tanto, es que muchas de estas regiones, muchos de estos distritos, provincias que cuenta la capital, no cuentan con los recursos necesarios, no cuentan con el bienestar que corresponde para una persona de acuerdo a la constitución política de que debe vivir en un ambiente sano y saludable, pues no estamos en la posibilidad de brindar esta salud o este grado de bienestar a la población porque no se cuentan con los recursos necesarios para albergar o para brindar ese tipo de bienestar a toda la población. Pero si la distribución territorial se diera como tal dentro de la nación, dentro del Perú, pues habría una comodidad, habría un bienestar más alto, una satisfacción de la población por parte de la población como tal, porque se les va a brindar un apoyo o en este caso una incidencia directa en el aprovechamiento sostenible, en el aprovechamiento directo de los recursos naturales. Instrumentos de planificación ambiental en el territorio. Mira, de qué forma muchos de los países han implementado el tema de la distribución territorial, el tema de los aspectos correspondientes a lo financiero, a los recursos naturales, a las medidas de adaptación. ¿Y cuáles son estos países que han adaptado y cuáles son las regiones que han adaptado, cuáles son las regiones que aún no han sido capaces de adaptar esta parte de la zonificación, de la distribución territorial, del aspecto financiero, de la distribución financiera en cuestiones al aprovechamiento de los recursos naturales? Piura, por ejemplo, es aquella que ha estado manejando muy bien esta parte de la planificación, de la implementación de los instrumentos como tal, de los instrumentos financieros y económicos. Sin embargo, hay ciertas regiones como Cerro de Pasco, que aún no ha implementado los instrumentos financieros y económicos. Por lo tanto, se encuentra incapaz de hacer frente a la mitigación de los cambios climáticos, a los problemas en este caso, por ejemplo, a los problemas de gestión de la agricultura, de la productividad, de la gestión inclusive de las áreas naturales, del financiamiento para estas. Entonces, de esta forma, pues vamos a verificar cuáles son los países que han estado implementando en gran medida. ¿Cuáles son los países? Tumbes es uno de las regiones del Perú que aún no ha implementado ninguno de estos instrumentos de planificación al territorio. Entonces, estos son indicadores de en qué estado se encuentra el Perú en cuestiones a gestión integral de los recursos naturales, porque no hay implementación. De la misma forma, la capital, Lima, la que alberga mayor cantidad de población y menos recursos naturales, aún no ha implementado estos instrumentos de planificación ambiental. No está funcionando como tal. Pero Piura, por ejemplo, es uno de los lugares que ha implementado prácticamente cada uno de sus instrumentos de planificación ambiental
territorial. De la misma forma, Apurímac, que está por la misma línea, Moquegua, Ayacucho, Lambayeque, Cajamarca, de la misma forma, que están por la misma línea, Amazonas, Ucayali, justamente de Ucayali vamos a tomar una casuística para hablar en qué estado de implementación de instrumentos ambientales y financieros se encuentra a nivel territorial. Ucayali, planes de intervención ambiental en el territorio. Ucayali. ¿Cuáles son las características de esta región? Ucayali, características ambientales. Tipos de bosques. Esta región claramente es una región que está pues ubicada ya por la Amazonía, de ingreso a la Amazonía por ahí. Por lo tanto, pues esta cuenta con bosques de diversa magnitud, de diversas clasificaciones, superficies. Por lo tanto, podemos decir que cuenta con bosques de colinas bajas, bosques de montaña, pacales, bosques de terrazas medias, terrazas bajas, altas. Entonces, de esta forma podemos decir que Ucayali es una región que cuenta con gran diversidad biológica, gran diversidad de flora y fauna, porque como tal, la diversidad biológica del Perú está ubicado en la Amazonía. Ucayali es parte de la Amazonía, entonces como tal, pues sí tiene gran cantidad o alberga gran cantidad de los recursos naturales. Sin embargo, Ucayali ha sufrido degradación en estos últimos años. Tenemos los datos del 2001 al 2016 y es que se ha realizado o se ha tenido una pérdida de la capacidad boscosa, una pérdida de que estamos hablando, que comprende los años 2001 al 2016. De la misma forma, existen ciertas áreas de este departamento de Ucayali que están en proceso de degradación que va a corresponder a los diversas actividades que se pueda generar en esta región, ya sea el pastoreo de vacunos, por ejemplo. En esta parte de la Amazonía, la crianza de vacunos se realiza a gran escala, por lo tanto podría ser una consecuencia directamente proporcional hacia la degradación de los suelos. De la misma forma, el crecimiento desmedido de la agricultura extensiva. La agricultura, por ejemplo, en la Amazonía e inclusive toda la frontera con Brasil, lo que se siembra es gran cantidad de soja. La soja está arrasando con varios de las áreas de la Amazonía, lo cual pues está generando degradación del suelo, está generando la tala desmedida de los árboles y por lo tanto la pérdida boscosa de todo esta región de Ucayali. Entonces, de esta forma vamos a tratar cuáles son los ecosistemas, cuál es la condición en la que se encuentra, de que Ucayali pues cuenta con gran cantidad o alberga gran cantidad de ecosistemas, los bosques aluviales, los bosques de colina alta, los de bosques de colina baja, pues mira que están ahí, podemos identificarlos, qué extensiones, qué áreas. Si estas áreas son pequeñas, son grandes, podemos identificarlos debido a la colorimetría que nos puede mostrar el mapa. La problemática ambiental, la pérdida de bosques y áreas degradadas. Justamente ya mencionábamos que Ucayali como tal, pues está en un proceso de degradación y pérdida de los bosques. Mencionábamos algunas de las causas de la pérdida de los bosques, pues la agricultura a gran escala, la producción de vacunos en estas áreas ha generado la pérdida de bosques. De la misma forma, en los últimos meses del 2024, por ejemplo, desde casi junio, julio, agosto, septiembre, hemos estado viviendo gran cantidad de incendios forestales en esta parte de la Amazonía, no solo en la Amazonía, sino que hemos abarcado diversas áreas de la parte central, la parte de muchos de las áreas naturales protegidas. Entonces, en función a eso, verificamos que pues, las problemáticas están ligadas a varios factores. Y estos factores están incidiendo directamente en la degradación de estas áreas, en la generación de la pérdida de los ecosistemas, la pérdida de hábitats y por consiguiente la pérdida de la biodiversidad, la pérdida genética, la pérdida de las especies de flora y fauna. Entonces,
tenemos que trabajar en esta parte de la mano con las ONGs, las entidades que corresponden como el CERNAM, la UISN, la WWF, que es el Fondo Mundial para la Conservación del Medio Ambiente. Entonces, todos estos competentes debemos ingresar a trabajar en esta parte de la conservación, porque las áreas de conservación que están ubicadas, por ejemplo, en este territorio de la región de Ucayali, al igual que las otras áreas de conservación, pues están ligados netamente al nicho ecológico, a la zonificación, están vinculados al, al hábitat, al, al tipo de alimentación de los animales. Entonces, si incidimos en uno, indirectamente vamos a incidir en lo otro. Entonces, si nosotros generamos una pérdida de hábitat debido a los incendios forestales, pues prácticamente estamos haciendo que cierta especie pueda migrar por la necesidad. Entonces, en el proceso de migración ocurren ciertos problemas de adaptaciones, ciertos problemas de especies invasoras, etcétera. Inclusive estamos incidiendo directamente en la alimentación que estos puedan tener como tal. Entonces, tenemos que ver cuáles son los factores directos e indirectos para nosotros poder llegar a la problemática como tal, a la problemática central, que es la pérdida de la cobertura de los bosques, las áreas degradadas y pues posterior a evaluar la pérdida de los recursos naturales como tal. Tipos de intervención territorialmente realizadas en Ucayali. En esta parte se ha implementado el proceso de zonificación territorial. ¿Qué pasa? Que pues mediante un proceso de zonificación territorial se han identificado ciertas áreas donde se está perdiendo como tal los ecosistemas de los bosques. Entonces, de esta forma es como pues vamos a incidir en estas mediante en este caso, los ERC, que son los instrumentos integrales de gestión del cambio climático, los que van a facilitar, por ejemplo, la acción climática, van a estar alineándose a ciertos parámetros como la formación de un área especializada para este proceso de conservación. Cuando realizamos nosotros una zonificación, lo que realizamos primero es la evaluación general. La evaluación general en esta área que vamos a analizar una zonificación de un área. Es como realizar un pequeño estudio en un área determinada. Realizamos primero de manera general el conteo de, por ejemplo, de algunas especies que puedan habitar en esa área, especies de flora y fauna. Bien, vamos a zonificar, digamos, 30 metros cuadrados o en este caso hablando territorialmente. Un área de 700 metros cuadrados. Vamos a analizar este espacio de la zonificación de áreas degradadas. Vamos a analizar qué especies viven alrededor, cuáles son las especies que viven alrededor, cuáles son las funciones como tal que comprenden dentro de la cadena alimenticia. O sea, vamos a identificar todos estos aspectos. En función a todos estos aspectos, vamos a evaluar cuáles van a ser las estrategias, en qué situación se encuentran para realizar este conteo de los animales, de la fauna, flora, de los recursos que existen. Por ejemplo, podemos utilizar diversos índices. El índice de Simpson es una de las más conocidas para realizar esta parte de la zonificación. Realizamos el conteo correspondiente, analizamos en qué situación territorial se encuentra, netamente en función al estado de estos animales. Entonces, verificamos cuáles son las estrategias, cuáles son las intervenciones que debemos realizar en esta área. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos no territorializada, eso quiere decir que aún no hemos llegado a esta área para realizar la zonificación correspondiente. En esta área de Purus, por ejemplo, aquí se puede identificar que existe sí una zonificación, se ha hecho una zonificación territorial, pero hay áreas que todavía no ha sido territorializada como tal, por lo tanto se puede inferir de aquí que pues como tal se pudo haber generado en este caso una extensión de agricultura de diversa índole, generalmente están pues las frutales en este apartado, que son en la Amazonía.
Entonces, como dice no territorializada, es aquella donde aún pues no está ubicada la población, porque en este caso, esta parte de la degradación de los ecosistemas y la pérdida de los bosques también se genera por la parte de urbanización, aunque por la mayoría, en el 80% de los casos que se presenta dentro de la Amazonía, no es tanto por crecimiento en población, porque es de aquí que la mayoría de la demografía emigra hacia las zonas costeras, generalmente a la capital, a Lima. Ya se mencionó en una sesión anterior que puede ser por motivos laborales, por motivos de búsqueda de mejores oportunidades, en cuestiones a trabajo de la misma forma, de estudios, de diversa índole. Entonces, por población, urbanización, es una probabilidad del 0,5%, asumiendo que podría ser de esa forma. Es más por el tema de la producción, de la productividad agrícola, del crecimiento, de la extensión de esta misma, de la producción de café, por ejemplo, que es una de las cosechas en grandes cantidades que se realiza en estas áreas, de la misma forma de la producción del guión, del achote, también es una de los aspectos productivos que se generan en grandes cantidades, de la yuca de la misma forma y claramente de todos los derivados frutales que pueden ser el mango, la palta, las mandarinas, naranjas, entonces lugma, son los que derivan de estas áreas, por lo tanto existe pues una gran cantidad de pérdida de los bosques, teniendo en cuenta la extensión. Aquí hablamos de agricultura intensiva y extensiva. En este caso, pues la mayoría de la población que netamente habita en estos territorios lo hacen o tienden a tener una agricultura intensiva, porque son de exportación o en este caso netamente de traslado de ciertos productos a la capital o a distribución de otras regiones, más no fuera del país. Pero existen empresas grandes que sí pues comercializan o tienen agricultura extensiva en esta parte, porque generan cultivos a gran escala y son estas los que son generalmente exportados a los países fuera de los Países Bajos como California, bueno, California netamente, y a los países como Estados Unidos, China, son los diferentes lugares donde el comercio de esta parte de los recursos naturales llegan a parar por parte del Perú. Ahora, en esta parte del agua, bosque de la misma forma no territorializada, también pues son estudiadas las condiciones en las que se encuentran, justamente dada a la agricultura extensiva e intensiva en estos territorios, es que se genera por lo general la eutrofización de las aguas, debido a la cantidad de fertilizantes, pesticidas que son utilizados en estos cultivos, y de la misma forma también al tipo de riego que puedan utilizar, riego por canal, riego por aspersión, riegos por goteo. Entonces va a depender del tipo de riego que estas puedan utilizar, puedan tecnificarse, y en función a eso verificar pues la contaminación de estas mismas. Ahora, no solo por el tema de uno, la agricultura, el otro, el tema de los incendios, el uso de ciertos contaminantes, sino también por la misma operación de proyectos mineros, como lo ubicado en Madre de Dios, por ejemplo, la minería ilegal que genera la pérdida de los ecosistemas, la pérdida de los recursos naturales, la contaminación de las aguas, sin las autorizaciones correspondientes, sin tener en cuenta los límites máximos permisibles y los secas en este caso. De la misma forma, proyectos identificados como la extracción de hidrocarburos en la Amazonía, de la misma forma, sí que se generan grandes cantidades de derrames gracias a la poca tecnificación de sus operaciones en el proceso de transporte, en el proceso de extracción de la misma. Entonces, estos hacen que pues se genere ciertas incongruencias en el proceso de gestión eficiente de los recursos naturales dentro de la Amazonía, que incluye Ucayali claramente. Asimismo, hay intervenciones en el sector ambiente. Dentro de
de la Cordillera Azul, el Cernam, por ejemplo, ha evaluado el tema de las cosechas de cacao, por ejemplo, cacao, maíz, caza, pesca, animales menores y todo esto, de qué forma pues va afectando a este proceso de la conservación de los recursos naturales como tal. Ahora, hablamos de la población de intervenidas en esta parte de la Sierra del Divisor, que hablábamos de las mariposas para artesanías. En muchas de esta parte de la Amazonía generan la confección de artesanías con ciertos animales y una de estas es las mariposas. Entonces, la SARNAM como tal ingresa como ente competente para que puedan realizar las diligencias correspondientes a este aspecto de la utilización de las mariposas en artesanías en cuestiones de turismo. De la misma forma, los paisajes productivos sostenibles. El padre Abad Neshuya, Alexander von Humboldt, el padre de Abad y el coronel Portillo, Nueva Requena. Mira, justamente esa parte de los paisajes productivos sostenibles debemos incidir en los centros turísticos. ¿De qué forma los centros turísticos pueden implementar un servicio que tenga que ver con, pues, con un aspecto de desarrollo sostenible? Entonces, en función a eso, debemos trabajar también en este caso, el uso de los recursos naturales, la conservación como tal, la conciencia ambiental que puedan generar dentro de los turistas, el uso responsable de las artesanías o de los recursos naturales en función a las artesanías. Entonces, una va ligado del otra. La atracción que pueda generar los paisajes turísticos va a generar también una afección directa en la compra, por ejemplo, y la caza ilegal de las mariposas, en función de artesanías y compra, ingresos económicos, claramente. De los bosques, de atalaya, de Coronel Portillo, el Padre Abad, de la misma forma, los programas de inversión forestal en atalaya. También vemos esta parte. Gracias a estos programas de intervención forestal es que se ha generado la incrementación de la cobertura boscosa en esta parte de la Atalaya Raimondi, porque en este caso hablamos de los años 2018-2019, en el cual esta parte de la inversión o claramente el bosque de Atalaya ha tenido un promedio del 60% de degradación o de pérdida boscosa. Entonces, gracias a esta parte del programa forestal generado en esta área forestal, se ha reunido, se ha incidido en la apertura o en el aumento de la cobertura boscosa de esta área. De la misma forma, hablábamos no solamente, por ejemplo, de este programa de inversión forestal que se ha generado netamente en Cayali, en Atalaya, sino también hablábamos, por ejemplo, de una, una entidad o un programa de inversión forestal de la misma forma, pero para toda la zona centro, específicamente Huancavelica, por ejemplo. Hablábamos de Acción Andina. Acción Andina es una organización, un programa de inversión forestal que a la par con otras organizaciones que también están involucradas con la acción por el clima, con esta parte del cumplimiento de los ODS, pues han generado grandes cantidades de cobertura forestal. Se ha generado el sembrío de quinoal, se ha generado el sembrío de esto, en este caso pinos. Entonces, mira que y fíjense cuál es la importancia de la implementación, de la incrementación de los árboles en estas áreas, porque gracias a ellos, pues es que generamos un impacto positivo en el cambio climático, dado a la captura de carbono que estos son capaces de realizar. La infraestructura natural. La cuenca Vilcanota-Urubamba de la misma forma, la cordillera, no, perdón, el Sarnam como tal también incide en esta parte de la infraestructura natural porque mediante estas infraestructuras naturales que son claramente
como ruinas paisajísticas o en este caso bienes intangibles, son también parte de las intervenciones que debe realizar el CERNAM de su ente competencia para que pueda generar un uso sostenible, una conservación y por lo tanto puede ser considerada como recurso natural que va a generar un valor agregado a los recursos capitales que cuenta el Perú. Sarnam, Purus, Tortugas, Artesanías, Caza, Pesca. Fíjense que en este apartado es muy importante verificar en temas de la caza de animales en peligro de extinción, animales amenazadas, animales que están ya pues que tenga que ver o que están en la línea roja dentro del informe, dentro de los estudios realizados por la UICN, por ejemplo. En, hace poco hubo una noticia bastante llamativa y creo yo que muchos de los que están en este taller quizás o me puedan dar la razón de que existe un influencer conocido que no voy a mencionar el nombre en este caso, pero ha generado una polémica importante, una polémica bastante discutida, bastante criticada en el tema de cocinar a la tortuga charapa. Actualmente la tortuga charapa está claramente como un animal amenazada. Por lo tanto, estas no pueden claramente ser cazados o ser parte del alimento de la población o del turista que va pues a estas áreas. Sin embargo, este influencer conocido realizó bueno, pues no una explicación correspondiente a cómo podríamos cocinar esta tortuga charapa y posterior pues no presentar un deleite de plato típico de esta región de la Amazonía. Sin embargo, es donde se generaron las críticas correspondientes, que pues como tal, esa tortuga está en peligro de extinción, está como una especie amenazada considerada dentro de la lista de la UICN. Entonces, es necesario tener en cuenta que realizar este tipo de acciones también conlleva un procedimiento legal, por lo cual, pues ahora este influencer está en un proceso de denuncia legal, tiene procesos legales, entonces, pues en adelante vamos a ver cómo resulta esta parte de las denuncias legales que he tenido en el proceso. Oportunidades de sinergias, intervenciones en el territorio. Planes e instrumentos, planes e instrumentos que deberían estar articulados. Hablamos del aspecto social, en este caso de los planes de la conservación de los recursos naturales, de la pobreza, de la desnutrición, la salud y el aprendizaje debe estar ligada con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Hablamos de los aspectos económicos, de la producción del cacao, por ejemplo, del café, del pamiento, que va a estar ampliamente ligada con ese tema de la desnutrición. La producción del cacao va a incidir netamente en la producción de vitaminas, proteínas, etcétera, lo que va a generar una disminución de la nutrición de los niños, de desnutrición de los niños en esta parte de la Amazonía, o también puede incidir en muchas otras regiones que puedan abastecerse de este producto del cacao. El café, el palmito, turismo sostenible, carreteras. La parte del turismo lo que hace es, de alguna forma, realizar o incidir en el desarrollo económico de esa región o de esa parte, de esa provincia o de ese distrito. Simplemente hagamos un ejemplo de por aquí cerca o de un lugar, simplemente del Perú. Machu Picchu como tal. Es un recurso turístico sostenible o es un recurso turístico, llamémoslo turístico nada más. Simplemente esta área como tal es uno, atrae o es capaz de catalizar el tema del desarrollo económico, porque gracias a esta parte del Perú, que es un área, una de las 7 maravillas del Perú, pues cataliza gran cantidad de instrumentos, lo que genera el movimiento de toda la economía dentro de esta región. El otro incide en la construcción de carreteras, en la modificación, en tener implementado, en tener buenas vías alternas, las vías que están en perfecto estado. Entonces genera un desarrollo de infraestructura como tal, desarrollo social en cuestiones de mejoramiento, por ejemplo,
del servicio de restaurantes, del servicio de hoteles. Entonces, de esta forma es como pues el turismo sostenible va a generar todo un movimiento dentro de esta área, por lo tanto va a generar todo un círculo dentro de estrategias de la economía. Agua y saneamiento, energía, electricidad de la misma forma. Aspecto ambiental, vamos a hablar de la deforestación, la forestación, de la gestión eficiente del ambiente adaptado al cambio climático. ¿Cuáles son las intervenciones del sector en este caso? En función a los paisajes productivos sostenibles, pues hablamos de la producción, de la promoción de la palma aceitera y cacao. Eh, Esta parte de los paisajes productivos, de la atracción de los turistas a estos espacios, pues vamos a generar una producción, una circulación, una promoción de lo que brinda esta área que corresponde a los paisajes turísticos, claramente. Y si un área brinda pues aceite, cacao, café, pues estos productos son los que van a ser ofrecidos como tal al turista, a la persona que visita estos servicios paisajísticos. Programa de inversión forestal, manejo de bosques, agroforestería, acuicultura. Esta parte de la agroforestería es muy importante porque es la combinación de la agricultura y la forestación. ¿De qué forma? Pues hacemos una combinación de cultivos. Si yo necesito un cultivo de forrajes o en este caso necesito un cultivo de, por ejemplo, quiero cultivar gramíneas, esta se puede implementar en conjunto con la agroforestería. Puedo implementar alrededor o como una barrera viva todo el tema todo el tema forestal o inclusive puedo utilizar, por ejemplo, la araucaria es un árbol que es considerado como, podríamos llamarlo algo más no profesional, que es considerado como pesticida o algo así. Entonces, al yo implementar dentro de mi cultivo, o bueno, mi cultivo está netamente en un 50 metros cuadrados, pero en este caso yo quiero plantar árboles como tal. Los árboles puedo plantar como barreras vivas alrededor, como un cerco vivo, pero en este caso también con otra finalidad de que estas me puedan intervenir netamente en la conservación, en este caso, en evitar que las ciertas plagas puedan insertarse a mi agricultura o a mi producción como tal. Entonces, de esta forma es como la agroforestería podría funcionar dentro de un programa de inversión forestal como tal, siempre en cuando lo sepamos combinar qué especies, cuáles son las especies posibles a combinar, porque pues debemos saber exactamente las sinergias, las adaptabilidades que pueden existir entre estos dos para que puedan vivir en conformidad y no exista un aprovechamiento de los recursos, en este caso del suelo, una más que la otra. Programa Nacional de Conservación de Bosques, plantaciones maderables, manejo forestal, ecoturismo, artesanías, animales menores. SARNAM, ANP y actividades productivas en zonas de amortiguamiento, cacao, maíz, caza, pesca, animales menores, mariposarios, artesanías. De la misma forma, ya mencionaba que para realizar este tipo de actividades dentro de una zona de amortiguamiento de un área natural protegida, es necesario que se pueda conseguir primero un una documentación de compatibilidad, una documentación donde pues yo efectivamente pueda realizar mis actividades en esta área de amortiguamiento sin generar un impacto moderado, un impacto potencial dentro de esta área. Mi impacto como tal debe ser un tanto leve para que se pueda generar una producción sostenible entre el área de amortiguamiento y las áreas naturales protegidas. Infraestructura natural, estudios, promoción, merece. Ruta hacia una gestión integrada de los recursos naturales. Gestión integrada de los recursos naturales es un proceso que impulsa la articulación de instrumentos y mecanismos con componentes ambientales en el ámbito de un territorio a fin de asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos. Gestión integrada de los recursos naturales. Proceso.
Lo que queremos es la participación de actores vinculados a los servicios ecosistémicos. De aquí hablamos de la sociedad civil como tal, de las empresas privadas, las empresas públicas, los gobiernos en los tres ejes, en los tres niveles de gobierno, los locales, las regionales y las nacionales, articulación de instrumentos y mecanismos con componentes ambientales. De la misma forma, aquí lo que queremos es promover modelos que recojan la visión y expectativas de desarrollo de la población y las particularidades de sus territorios. En el ámbito territorial, hablamos de los ecosistemas, de las cuencas y paisajes como soporte de los medios de vida de la población. Aquí hablamos, por ejemplo, en cuestiones de las cuencas, hablamos de las barreras vivas. Si bien es cierto, dentro de ciertas áreas, por ejemplo, de la selva baja y la selva alta, existen una diferencia, una clara diferenciación entre ciertos animales que deberían ser ciertamente de la misma familia. Por ejemplo, simplemente hablábamos en las diferentes especies de mariposas o algo más simple en la diferenciación de las especies de. Uy, se me fue el nombre, disculpen. Esto ya, pero hablamos en este caso de las barreras, de la zonificación, o en este caso hablamos de cómo el simple hecho de generar o estar separados por unas cuencas, por unas áreas, por unas vertientes, genera una disparidad entre la misma familia de las especies. Entonces, dentro del ámbito territorial, muchos de las o las mismas especies o de la misma familia son conocidos con distintos nombres o son conocidos claramente con distintos nombres por simplemente ciertas características pequeñas y particulares. Hacemos el caso en este caso de los zorros, por ejemplo. Dentro del centro del Perú, como vendría a ser Pasco, vendría a ser Huancavelica, Huancayo, Huánuco. Este animalito claramente debe ser considerado simplemente de una familia, pero gracias a los diferentes o a las barreras que existan, las barreras biológicas que existen en estas áreas, pues es que hay un divisionismo en los ecosistemas o en la variedad genética. Por lo tanto, esta parte de la gestión integrada de los recursos naturales incide en este ámbito, en este ámbito territorial, por la diversidad, por el simple diferenciamiento de pequeñas características, una respecto siendo considerada la misma especie, casi el mismo animal, pero diferente genética. Entonces vamos a evaluar esta parte del ámbito territorial de la diferenciación genética de ciertas especies para el diferenciamiento en la lista que considera en este caso, por ejemplo, los bancos genéticos y todo eso. Entonces, mira que cuán importante resulta esta parte de las barreras en cuencas, paisajes que existen en una y otra región, pero con la misma especie. Provisión de servicios ecosistémicos. Existe una complejidad de vínculos entre los ecosistemas, sus servicios, los actores, la gobernanza que trasciende escalas espaciales y temporales, así como las barreras sectoriales. Principios de la gestión integrada de los recursos naturales. Lo que queremos generar con una gestión integrada de los recursos naturales es claramente una mejor calidad de vida. Gracias a la distribución correcta de los recursos naturales, a su gestión debidamente estructurada en función a los ejes competentes, pues lo que queremos es el aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales. Lo que queremos es conservar la biodiversidad, preservar las infraestructuras naturales y de capital natural, resiliencia ante el cambio climático. Esta parte de los principios va a estar claramente dentro de la gestión integrada de los recursos naturales mediante ciertos aspectos importantes como la gestión por resultados. Lo que queremos verificar con la implementación de las estrategias, con las articulaciones dentro de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales, regionales, distritales, locales, claramente que va a implicar a todas estas. Necesitamos las intervenciones que deben hacer estos como tal, como entes competentes, como los ministerios, el MINAM, que es el ente rector de toda esta parte de los recursos naturales, medio ambiente. Las articulaciones entre todos estos entes competentes, queremos ver la gestión de resultados.
Queremos ver que la aplicación de estas estrategias, la aplicación de estas acciones en las diferentes regiones, de los planas, de los merece, de los ERSC, queremos ver cuáles son los resultados en la actualidad, cuáles son los resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Y en función de eso, pues, generar una gestión, una mejora continua del conocimiento, una mejora continua de los principios, de las estrategias que están implementados y por implementar. La gobernanza ambiental e incidencia en la política. Queremos generar un análisis entre costo y beneficio de esta gobernanza política. Por ejemplo, simplemente hagamos un análisis de post a una incidencia de explotación desmedida de los recursos naturales y a los costos y beneficios antes de que se genere esto y post a que se genere este evento. Entonces, sí me es más beneficioso, sí me genera mayores beneficios cuando yo o cuando estaba este recurso natural como tal antes de ser explotada por una empresa, por una comunidad, o me genera después mayores beneficios o me genera mayores costos en el proceso de restauración, el proceso de reforestación. Entonces, hagamos un análisis de costos y beneficios, hagamos un análisis de cuáles son las estrategias dentro de las gobernanzas ambientales, dentro de las estrategias de los gobiernos regionales, provinciales. Entonces, y pues que estas políticas tengan una incidencia como tal en la puesta en valor de los recursos naturales para el ente social, para el ente ambiental, y pues que estos recursos naturales como tal sean o brinden servicios ecosistémicos de buena manera a la población. Ahora, lo que queremos de la misma forma es que para que esta articulación o esta gestión integral de recursos naturales se vea como tal, debe haber la cooperación del público, del sector público y del sector privado, porque gracias a la instauración de ciertas entidades o de ciertas empresas en áreas para la explotación de los recursos naturales es que se da el aprovechamiento desmedido de estas, es que se da la puesta en valor más del aspecto económico que del aspecto ambiental. Y lo que queremos con esto entonces nosotros es generar una transectorialidad para que se pueda generar cooperaciones y que se pueda generar pues una buen aprovechamiento de los recursos sostenibles. Hoja de ruta para implementar los sistemas integrados de recursos naturales. Inventario de zonas e intervenir con la gestión integrada de los recursos naturales. Problemática ambiental, actores y priorización de las zonas a intervenir. Diseño de modelos, la teoría de cambio y cadena de resultados que integren los instrumentos y mecanismos de gestión, indicadores de producto y resultado de impactos. Por ejemplo, aquí hablamos del merece, más la cadena de valor, más la reforestación y más la gobernanza que generamos nosotros con esta intervención. Pues vamos a generar una intervención, uno podría ser eh, del de la asignación presupuestaria al aspecto de la reforestación de un área de Ucayali, por ejemplo, lo que va a generar el aumento en la cadena de valor de este recurso natural y pues del lado de este proceso de aumento de la cadena de valor, del aumento del aspecto presupuestario, lo que va a generar la reforestación va a estar ligada con la gobernanza. Va a ser igual a servicios ecosistémicos positivos o restauración de los servicios o de los recursos naturales positivos, de manera positiva o en este caso claramente va a generar beneficios a grandes escalas a la población que va a estar claramente ubicado en estas áreas. Zonas de agrobiodiversidad, más resca, más gobernanza. Enfoque de paisaje, más gestión de riesgos por desastres, más seguridad alimentaria en comunidades andinas, más gobernanza. Modelo 4. El TS, la reforestación, más seguridad alimentaria de comunidades nativas, más gobernanza. Mira que
para nosotros implementar qué es lo que debemos hacer dentro de una gestión integrada de los recursos naturales, primero debemos analizar cuál es la problemática que está incidiendo en esta área, qué debemos hacer, cuáles son los agentes que van a ingresar a intervenir, cuáles son los actores en este caso y cuáles son las zonas priorizables. Entonces, en función a eso, pues vamos a implementar qué modelo queremos. Sí, bueno, si necesitamos aumentar la cadena de valor, podemos incidir en esta parte. Aquí estamos con cadena de valor. Si necesitamos implementar el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, está en riesgo esta parte de la seguridad alimentaria en una determinada región, en un determinado sector. Entonces, lo que vamos a incidir o ver o venir por este lado es aquí el modelo 3. Entonces, justamente aquí nos dice, en esta parte del 1, ¿qué debemos hacer? Identificar la problemática ambiental y los actores que van a estar involucrados dentro de esa problemática ambiental, ya sea como parte de la incidencia del problema o como parte de la incidencia de la solución. Ahora, después nos dicen cuáles son las... Bien, vamos a continuar. Entonces, en función a evaluar las problemáticas, los actores dentro de la misma problemática o las soluciones, vamos a incidir en la teoría del cambio. Y en función a eso, pues vamos a evaluar cuáles son la cadena de valor, el grado de resultados que vamos a tener, el grado de incidencia positiva que va a generar y pues esa sería la hoja de ruta a implementar en función a las problemáticas y los agentes de los sistemas integrales de recursos naturales. De la misma forma, aquí tenemos la parte 1, la parte 2, 3, la suscripción de acuerdos articulados de instrumentos con presupuestos asignados, con el PRDC, el PI, el POI, el PPR. Creo que esta es en función, por ejemplo, el POI, muchos de ustedes habrán escuchado en las entidades públicas, por ejemplo, esta parte del POI manejamos de la misma forma el PEI, manejamos cada uno los presupuestos que van a estar asignados dependiendo, en este caso, de los actores o las instituciones que van a estar aquí a cargo o van a estar incidiendo. Como ya mencionaba, el POI es uno de los presupuestos que manejamos, que manejan dentro de las instituciones públicas. Están, por ejemplo, de instituciones como Produce, que manejan el tema de la acuicultura, de la misma forma están dentro del área de recursos naturales, que de la misma forma distribuye su presupuesto mediante el POI al aspecto de la forestación, al aspecto de la designación de los recursos, perdón, los residuos sólidos, en el tema del aprovechamiento de los recursos naturales dentro de una región, y esta parte del área de recursos naturales como tal está inmerso dentro de los gobiernos regionales, por ejemplo. Y el POI es como parte de su presupuesto asignado en estas áreas correspondientes. Monitoreo de los indicadores y asistencia técnica de la misma forma, sistematización y evaluación de los modelos y comunicación efectiva de las lecciones aprendidas por la incidencia política. Otros modelos de gestión integrada de los recursos naturales, hablamos de los modelos y la descripción. Tenemos el modelo donde el recurso hídrico es el recurso clave, en las cuales la unidad de intervención es la cuenca o su cuenca. ¿Qué pasa si el recurso hídrico es el elemento, es la unidad donde se está generando esta intervención o este impacto? Entonces, el agua representa en esta parte, en este apartado, el recurso que integra las acciones e intereses de los distintos actores del territorio y su gestión se extiende a distintos componentes de los ecosistemas de la cuenca, trascendiendo y a la vez integrando actividades productivas, sectores, divisiones administrativas y entre otros. Como ya mencionaba, en este apartado, la distribución, en este caso, la representación de la gestión de los recursos hídricos va a estar delimitada por el ALA, que es la autoridad administrativa del agua, va a depender también de los distintos componentes que va a estar o en qué jurisdicción, de qué ALA
si hablamos de una cuenca, en qué ala se encuentra, si esa ala pertenece o no al distrito o a la jurisdicción donde pues ellos lo van a gestionar como corresponde. Entonces, de esa forma es como van a ir la composición o la gestión donde se va a extender pues esta área correspondiente. Modelo que comprende a servicios específicos de los ecosistemas de recursos como recursos clave, orientada al manejo del ecosistema que provee estos servicios y donde se promueve el desarrollo de cadena de valor asociados al manejo sostenible de la especie clave y otros recursos en el ecosistema en beneficio de la población. El modelo enfocado a las cadenas de valor prioritarias y actuales o potenciales que se sustenten de bienes y o servicios ecosistémicos. Estas netamente van a estar orientadas al manejo de paisajes sostenibles y se promueven cadenas de valor sostenibles.